En Te digo la otra. Y creo que no hay otra salida que el diálogo. La entrevista central. No te la contesto. Bueno, y retomamos entonces Te digo la otra, el primer programa de la 8ª temporada. Y como les adelantamos al comienzo, vamos a estar conversando en esta entrevista central con Martín Couto. Martín Couto es diputado desde el año 2015 por el sector IR, Frente Amplio, de profesión sociólogo. Y ya es bastante amigo de la casa porque ha estado en Te digo la otra en alguna otra oportunidad. Y lo invitamos principalmente para conversar respecto a la crisis que comentábamos al comienzo en la introducción del programa, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que sucedió durante el mes de marzo y parte del mes de abril a nivel de las Fuerzas Armadas, también de la destitución de la cúpula de buena parte del Ejército y de la renuncia de ministro y subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional. Y bueno, en realidad más que nada es para conocer la opinión del sector IR, que viene trabajando en las temáticas militares, que te damos la bienvenida, Martín. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que es un placer estar acá y un placer especial por 3 razones. Primero, porque es la radio de nuestra querida universidad. Segundo, porque estar en este nuevo local universitario... ¿No habías venido todavía al estudio? Había pasado, al estudio seguro que no. Al local, a toda la manzana pasé alguna vez, pero no, ahora me dediqué a recorrer la invitación, ¿no? Claro, se estaba demorando, pero bueno, no, y lo otro es felicitarlos y felicitarlas por esta 8ª temporada y desearles éxito una vez más. Martín, para comenzar, te queríamos consultar si quedó el sector IR conforme, digamos, con la reforma de la caja militar que finalmente se concretó a nivel parlamentario. No. Claramente no. Mira, de hecho yo hay un artículo que publiqué en el informe anual de Serpag del año pasado que se llama La Caja Militar, una reforma postergada. O sea, ahí creo que les digo bastante. En realidad lo que se toca de la Caja Militar son algunos puntos importantes, o mejor dicho, se tocan todos los puntos importantes. Ahora la cuestión es cómo se modifican. Por ejemplo, la primera pregunta que uno se haría es, bueno, ¿cuándo empieza a funcionar la nueva caja militar? ¿No? Hay un periodo de transición. Es el periodo de transición más largo votado, pero más largo, lejísimo votado para la reforma de cualquier caja, ¿no? La caja policial, por ejemplo, nosotros hacemos el ejercicio, hicimos mucho de mirar a la caja policial, entendiendo que habían especificidades que podían ser similares. Tuvo una transición de 7 años. En el caso del personal subalterno, en actividad, para ninguno va a correr el nuevo régimen. Y para el caso de los oficiales va a correr, estoy mirando acá porque se imaginarán que todos estos datos son áridos. Para los que tengan 15 años de servicio o más va a correr el régimen actual, entre 10 y 15 un régimen de transición, que es un mix entre el régimen actual y el nuevo, y quienes tengan recién menos de 10 años de servicio, es decir, hagan menos de 10 años que ingresaron, son los que van a tener el nuevo régimen de retiro. Para que ustedes hagan una idea, nosotros calculamos, a partir de información que ha remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento, que aproximadamente en 2040, unos añitos después, el déficit va a dejar de crecer. No va a empezar a bajar. A partir de 2030 y pico, 2040, estos son estimaciones obviamente, el déficit dejaría de crecer. Por eso nosotros hacemos hincapié en que tenemos una bomba de tiempo. Nosotros empezamos el periodo de gobierno, con una caja militar con un déficit de 470 millones de dólares, y hoy estamos cerca de los 600 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Es decir, el crecimiento es anual, y recién en 2040, por esta generosísima transición, vamos a empezar a ver la estabilización y posterior disminución del déficit de la caja militar. Además, se confirma que la caja militar, después de reformada, sigue siendo, y el personal militar, el que tiene los mayores privilegios de todo el sistema de retiros del Estado uruguayo, incluyendo los beneficios de la caja policial, que son los que están segundos en la tabla en términos de beneficios, y en el caso de los militares en términos de privilegios, lo decimos sin ninguna duda. Uh-huh. Martín, el hecho de que la reforma de la caja militar, por más que haya sido finalmente menos ambiciosa de lo que a ustedes les hubiera gustado, por los motivos que nos estás contando, igualmente fue postergada durante varios años, ¿no? Todas las cajas, como tú mencionabas, tanto la policial como la bancaria y demás, habían sido reformadas ya anteriormente. ¿A qué te parece que se debe esa demora en comenzar a discutir
la reforma de la caja militar? Bueno, es una respuesta que puede dar para varios programas. De hecho, hay una parte de la respuesta, antes un pie de página, la reforma de la seguridad social, que no fue propuesta por el Frente Amplio, la de los 90, aprobada en el 96, y le daba la obligación al Poder Ejecutivo en el plazo de 1 año de mandar proyectos de reforma de todas las cajas. Eso obviamente no ocurrió, pero entonces la ley que votaron blancos y colorados les exigía al Poder Ejecutivo de la época a mandar un proyecto de reforma de la caja militar. Esto no ocurrió. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, ahí hay un análisis vinculado a esto, al tema que viene después, de la relación entre el poder civil y lo militar y las Fuerzas Armadas. Rápidamente existe la percepción en el sistema político de que discutir sobre lo militar es comprarse problemas. Existe un mito y es el de la familia militar y la cantidad de votos que pueden haber de militares. Existe un mito porque, por ejemplo, si uno mira la performance del fallecido exministro Eleuterio Fernández Huidobro y su sector después de haber sido ministro de Defensa Nacional, y su sector en realidad perdió casi todos los votos que tuvo en el periodo, en la elección anterior. Entonces ahí tenemos un principio del mito. Y además otra cosa es que hay otro mito, y es que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la política partidaria, y oficiales y personal subalterno no tienen, están absolutamente separados de los partidos políticos. Eso en Uruguay no se corrobora en la historia, pero también en el hoy. Entonces este mito de que dejemos a las Fuerzas Armadas tranquilas, no las toquemos. También a la izquierda le pasa un poco cuando te corren con esto de que tenés, ¿cómo es que le dicen? Pero algo así como lentes ideológicos que te hacen, que te distorsionan la realidad. Cuando uno dice, bueno, el mismo déficit que tiene la caja militar, que sirve 49.000 prestaciones, esto es retiros y pensiones, y ahí pensiones de las familias, de militares, etcétera, y el BPS con un déficit un poco mayor, pero no tanto, sirve, creo que eran alrededor de 2 millones de prestaciones, ¿no? Entre jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de déficits similares. Los mismos parlamentarios que se escandalizan por el déficit del FONASA nos dicen que después nosotros miramos el déficit de la caja militar porque tenemos filtros ideológicos. Y en realidad pareciera que es al revés, que hay una parte del sistema político que después a veces exige reformas, y ahora todo el mundo condenando esto de Manini Ríos, y uno dice, bueno, llegamos a un consenso novedosísimo en el sistema político sobre algunos temas. Son los mismos que después ponen todo tipo de palo en la rueda, agitan fantasmas, etcétera, etcétera, para que no se toque absolutamente nada de las Fuerzas Armadas. Entonces, esas son algunas de las explicaciones, podríamos seguir hablando. Y creo que también hay, y con esto cierro esta larga respuesta, una dilución de la voluntad política del Frente Amplio de gobierno de las Fuerzas Armadas, con la que empezó en 2005, que paulatinamente se fue diluyendo, y que pareciera que a partir, obviamente después hay matices, etcétera, esto es un análisis como de tendencia, olvidando detalles concretos, pareciera que recién a partir de este año, y con todo lo que pasó, hay una vuelta a esa pretensión de gobernar con firmeza y con autoridad a las Fuerzas Armadas desde el poder civil. ¿Y por qué te parece que se fue dando esa dilución de la voluntad? Bueno, una vinculado a todo lo anterior, es decir, a todas esas razones por las cuales un político o una política resuelve que es mejor no meterse, mejor no hablar de ciertas cosas, bueno, literalmente con las Fuerzas Armadas. Y después yo creo que en algunos compañeros, iba a decir compañeros y compañeras, en realidad solo compañeros varones, hubo una percepción de que había que amigarse con la familia militar, y que eso a su vez iba a redundar en un crecimiento del caudal electoral del Frente Amplio y a redundar también en una mayor capacidad de gobernar las Fuerzas Armadas. ¿No? Cuando muchas veces escuchar a algunas personas decir, bueno, ustedes que no entienden nada, ¿no? ¿Cómo se meten con esto de los militares? En realidad nosotros, por lo menos desde el IR, lo que decimos es, estudiamos y creemos entender, por ejemplo, que tenemos diferencias estratégicas, que considerar a las Fuerzas Armadas como algo monolítico y como algo en lo que hay que amigarse, y ese amigarse quiere decir conceder
¿no? Y dar la derecha a cuestiones que plantean las Fuerzas Armadas, nosotros decimos no. Las Fuerzas Armadas no son monolíticas. En las Fuerzas Armadas hay quienes tienen privilegios que los defienden, pero quienes no tienen privilegios, quienes están en una situación jodida, sobre todo el personal subalterno. Hay una cuestión perversa con las Fuerzas Armadas y con la caja militar. Te dicen, bueno, en realidad el personal subalterno tiene condiciones de trabajo tan duras, entre paréntesis, los sueldos están similares a los de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que también tienen condiciones de trabajo duras. Digo, si quisiéramos, por las condiciones de trabajo duras, generar determinados retiros y pensiones, habría que ver las trabajadoras domésticas. Pero le decía el razonamiento perverso, el de la zanahoria, en los pasillos del Parlamento. A veces se animan a decirlo enfrente a los micrófonos, pero si no en los pasillos de todos lados se plantea, y es bueno, tienen condiciones de trabajo tan duras que cuando se retiran es el premio, o sea, es lo que les damos para que soporten estas condiciones de trabajo, ¿no? Sueldos muy bajos, que termine levantando basura no es lo ideal ni para los oficiales ni para el personal subalterno, porque no se formaron para eso. Que terminen teniendo tareas de bombero, de rescate, etcétera, tampoco es lo ideal en términos de diseño institucional. Pero además la perversión de la zanahoria es que lo que hace es calmar al personal subalterno y perpetuar esta situación de profunda inequidad y desigualdad dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, a nosotros ahí hay que diferenciar, y creemos, hay una frase de por lo menos yo la conozco de un sector del Frente Amplio del Partido Comunista de los 60, que es la lucha de clases no termina en la puerta de los cuarteles. Nosotros creemos que con las Fuerzas Armadas hay que trabajar, que son seres humanos, uruguayos y uruguayas que viven en este país, que son parte de esta sociedad y que tienen las contradicciones, muchas de las cuales tiene toda la sociedad. Ahora, trabajar de cara a las Fuerzas Armadas no quiere decir hacer seguidismo para ganarse a la, abro comillas, familia militar. ¿Crees que el Ministerio Huidobro fue el momento de mayor dificultad para implementar desde el Frente Amplio una reforma del sistema militar? Bueno, en realidad ahí, capaz que decir, Julián González Guller, sí, politólogo que trabaja estos temas, hay un artículo que él escribió en 2006-2007 que yo revisaba, porque él hablaba, bueno, del primer impulso, digamos, del Frente Amplio cuando asume, y cómo lo fue perdiendo. Y en realidad, si por ejemplo uno toma la ley marco de defensa que se aprobó en la hora, digamos, del primer periodo de gobierno, implicaba todo un calendario. Hubo primero un debate de academia, militares, sociedad civil, etcétera, un gran debate nacional sobre defensa en el primer periodo del Frente Amplio. Disculpa, Martín, sí. El primer periodo del Frente Amplio, que fue una ministra, Susana Berruti, que ya simbólicamente también era algo muy fuerte, ¿no? Exacto, y aquello, una ministra, mujer, bajita, no daba con el perfil, veterana, y era incluso el símbolo, por ejemplo, de aquella discusión que tuvo con Iván Paulós, en términos simbólicos fue muy fuerte, ¿no? Era el Frente Amplio asumiendo el gobierno y asumiendo el gobierno de las Fuerzas Armadas cabalmente, ¿no? Pero les decía, el calendario, uno puede ver dónde empieza a enlentecerse la cosa, porque después de la Ley Marco de Defensa Nacional, el calendario planteado en ese primer periodo de gobierno era, bueno, reformamos la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego reformamos o trabajamos sobre leyes orgánicas de cada una de las fuerzas. Nos quedamos en la Ley Marco de Defensa. Recién ahora, es decir, pasando por el periodo 2010-2015 y por casi todo este periodo, ahora digo desde el año pasado creo, no sé si fue fin de 2017, se envió un proyecto de ley para rediscutir la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y se envió además también apurado por esos argumentos que decía, antes de discutir sobre la caja militar, tenemos que discutir sobre qué Fuerzas Armadas queremos, etcétera, etcétera, y entonces ahí se mandó el proyecto. Es decir, pasó un periodo y medio en que interrumpimos el calendario de reformas, obviamente que cosas ocurrieron, para retomarlo ahora. Entonces yo diría que sí, que es en el periodo 2010-2015 donde la cosa se empieza a enlentecer mucho. ¿Y existe alguna posibilidad de reformar esta ley orgánica antes de que finalice la legislatura? Y además, si el Frente Amplio no llegase a tener la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, como es muy probable, ¿qué chances le ves de sobrevivir a esta reforma? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Muy pocas a juzgar por el comportamiento de todos los partidos de la oposición con los temas de lo militar, ¿no? Una de las cosas que se planteaban con la reforma de la caja era el mal llamado impuesto,
legalmente llamado contribución pecuniaria de asistencia, que era, bueno, quienes ya están retirados, que aporten parte de lo que ganan, un instrumento además declarado constitucional por la Corte Suprema, el mismo instrumento cuando se usó para el caso de la caja bancaria, por ejemplo, aporten parte de una parte para reducir el déficit inmediato, digamos, ¿no? Eso, el cálculo nos daba $50 millones al año de reducción de déficit a partir de esta contribución. Y no salió, faltaron los votos, también faltó un voto del Frente Amplio, ¿no? Pero también faltaron los votos de toda la oposición. Entonces, cuando se habla de lo mal que está las Fuerzas Armadas, cuando se habla de los problemas que tiene el personal subalterno, etcétera, etcétera, lo primero que hay que decir es que lo que contribuye a perpetuar eso es la defensa del status quo, y eso lo han hecho todos los partidos políticos con representación parlamentaria, con excepción del Frente Amplio, y si uno amplía la lupa, con excepción de algunos sectores dentro del Frente Amplio. Entonces, la segunda respuesta, bueno, veremos. Ojalá que aparezcan otras voces de otros partidos que, en el caso de que no haya mayoría parlamentaria, estén de acuerdo en que hay cosas que hay que modificar. Y aparentemente la discusión ahora en términos conceptuales está bastante saldada en la bancada del Frente Amplio, y hay discusión sobre cuestiones concretas, por ejemplo, en cuánto se va a fijar el número de coroneles, etcétera. En el proyecto que envía el Poder Ejecutivo hay una disminución. Nosotros particularmente, quien lo está trabajando es Alejandro Zavala, por el IR, en la bancada, propusimos una disminución mayor de la cantidad de coroneles que existen hoy en día. Pero podría aprobarse este año antes de que termine el periodo ordinario. Es una posibilidad real, sí, entonces. Sí, podría ser. Sí. Bien. Con respecto a las declaraciones públicas que hemos visto las últimas semanas por parte de integrantes del ejército, de sus cúpulas concretamente, tanto los que fueron cesados como los actuales, ¿te parece que esas declaraciones, que pueden parecer muy confrontativas o hasta provocaciones para el gobierno nacional, tienen que ver o pueden ser una respuesta, pueden ser leídos de esta manera como una respuesta a este intento de reforma ahora de la ley orgánica militar? De repente puede ser que las Fuerzas Armadas estén también ejerciendo su presión para que no se reforme. Sí. Las Fuerzas Armadas han hecho presión para que no se reforme, y parte incluso de la plataforma electoral del ex comandante Guido Manini Ríos fue justamente esta idea de defensa de los intereses de los militares frente al Frente Amplio, a este gobierno que los atacaba. Guido Manini Ríos defendió muy poco al personal subalterno del ejército, y porque defender el status quo es defender muy poco al personal subalterno del ejército. Y puede haber una suerte de respuesta, siempre combinado con debilitamiento de la voluntad de gobernar las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Es decir, en nuestra opinión no tendrían por qué hablar los comandantes de ninguna fuerza. No tienen por qué hablar. De hecho, aparentemente, o la explicación para los dichos del actual comandante del ejército fue que lo agarraron de imprevisto, era su primera conferencia. No tenía por qué declarar, no tienen por qué declarar. Hay una columna de un filósofo uruguayo que vive mucho en Francia, etcétera, Rafael Mandresi, que está en el portal del programa En Perspectiva, que se llama, les digo porque lo pueden googlear poniéndole comillas del título, Me gusta cuando callas. Y entonces lo que él plantea es, bueno, en Francia, por ejemplo, no se saben los nombres de los comandantes de las fuerzas. No se saben los nombres de los militares, y mucho menos tienen participación en la vida pública. ¿Qué sentido tiene que un comandante haga un discurso en un acto, que además es un discurso que tiene que estar aprobado 100% por el mando civil, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República y el ministro de Defensa? ¿Qué sentido tiene entonces que hablen? Quienes tienen que hablar son quienes tienen el mando civil de las Fuerzas Armadas, que son el presidente y el ministro de Defensa. Entonces, parte de algunas cosas que se pueden leer como provocaciones o como resistencia, etcétera, a determinados cambios, se podrían resolver con ordenarle a las Fuerzas Armadas que no tienen que emitir opiniones públicamente, y mucho menos sobre temas que se están discutiendo. Eso, las violaciones a la Constitución reiteradas de Manini Ríos no alcanzan los dedos de las dos manos para contarlas, porque fueron muchas durante estos años. Por eso cuando Tabaré decidió cesar al comandante, nosotros del IR dijimos, bueno, respaldo al presidente en un momento que era un momento complejo, pero Tabaré, en la más buena, un poquito tarde la decisión, porque el comandante Manini Ríos había hecho méritos suficientes desde hace varios años para ser cesado en ese cargo. A comienzo del mes de abril se hace público el alejamiento de Macarena Gelman del sector de
Y bueno, fue coincidente en el tiempo justo con todo este suceso de las actas del Tribunal de Honor. ¿Tiene relación el alejamiento de Hellman con todo esto que sucedió con Presidencia? No, de ninguna manera. No tiene nada que ver. De hecho, lo que coincide es la noticia pública, las dos noticias, ¿no? Por un lado, estos problemas con los tribunales de honor, etcétera, y por otro lado, el alejamiento de Maca, pero no tiene que ver. Es una decisión de ella, en realidad. Nosotros hemos resuelto que es ella la que tiene que plantear sus razones, y así lo quiere hacer, pero no hay... tratando de interpretar el sentido de la pregunta, no hay diferencias políticas sobre estos hechos entre lo que piensa Maca y lo que piensa Lir como que expliquen ese alejamiento, no de ninguna manera. ¿Te parece que estamos como país preparados para discutir la posibilidad de no tener en adelante fuerzas armadas? Ahí me pongo sociólogo y diría, Sí. definamos preparados, pero no lo voy a invitar a entrar en la eso. agenda de ustedes está poner sobre la mesa la posibilidad de que no existan más las fuerzas armadas, como en otros países ocurre. Sí. No sería algo tan innovador. Nosotros, si hay algo que tenemos resuelto, es que estas fuerzas armadas no sirven y no las podemos perpetuar. Después tenemos muchas discusiones sobre qué fuerzas armadas e incluso sobre la posibilidad de que no existan, ¿no? Y lo otro que con lo que trabajamos en el IR es que si la sociedad no está preparada o el sistema político, militaremos para prepararla, ¿no? Pero no esta lógica de eso, como no, te vas muy al extremo, no plantees esa discusión. Nosotros no trabajamos así, porque entre otras cosas nos gusta y nos parece que es un aporte distinto el hablar de lo que no se habla, el plantear lo que no se discute, etcétera. En términos concretos, Uruguay tiene que estar, sí, por lo menos tiene que estar preparado para discutir que estas fuerzas armadas no son ni cerca las que precisamos, y además no son ni eficientes ni eficaces, es decir, no sirven para cumplir las funciones naturales de unas fuerzas armadas. Yo te escucho, y por otro lado también veo un poco los datos de la realidad, y si nos basamos, por ejemplo, en el informe de Latinobarómetro del año pasado, el año cerrado 2018, las Fuerzas Armadas son de las instituciones que más apoyo o confianza generan en los uruguayos. Es la institución por excelencia que a los uruguayos les genera más confianza, y está muy por encima, 20 puntos por encima del promedio de América Latina, ¿no? Y del otro lado encontramos al Parlamento y a los partidos políticos. Es decir, es el doble de confianza hacia las Fuerzas Armadas que lo que genera en Parlamento y fuerzas políticas. ¿Cómo interpretás eso? Ese nivel de confianza que generan las Fuerzas Armadas, con todas estas contradicciones o problemas que uno ve, la falta de democracia, el alejamiento a un sometimiento estricto a la autoridad civil. Bueno, en realidad, a ver, como ensayando hipótesis, el sistema político, al no discutir en general sobre las fuerzas, o sea, son temas que no están en discusión, ¿no? No hay tensión, no hay debate, no hay oposición de ideas, etcétera. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, es cierto que, porque además hay buen marketing atrás, pero es cierto que cuando hay desastres se la llama, etcétera. Entonces, que la ciudadana común vea al soldado recogiendo basura o ayudando en un desastre, es algo que sensibiliza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el sistema político, los sindicatos, incluso hasta los empresarios, etcétera, estoy tratando de recordar otros tipos de instituciones, la iglesia, los que nombra bancos. los bancos, son siempre cosas que están sí sobre el tapete y sobre el debate. Bueno, tenemos varios candidatos que hacen su plataforma electoral, tiene que ver con hablar mal de los políticos y del sistema político, ¿no? Eso lo podría explicar. Por otro lado, una cosa que plantea Julián González, y es esta lógica de una cierta autonomía de las Fuerzas Armadas por lo menos en la historia del siglo XX, frente al sistema político. Es decir, son cosas que están ahí, están tranquilas, no intervienen mucho, entonces dejamos un hacer. Un estado dentro de otro estado, creo que dice, ¿no? Sí, no recuerdo como la expresión, pero él como insiste bastante en esta idea de, bueno, que las Fuerzas Armadas estén tan valoradas, y el mito de que no participan y no se meten no nos puede conducir a no encontrar los déficits, así le llaman, los déficits democráticos, etcétera. Creo que puede ir por ahí, que es una discusión, es una institución que no es muy discutida, y que incluso, por ejemplo, del sistema político, se habla mal de los políticos y del sistema político, y se
señala que las Fuerzas Armadas están bajo un supuesto ataque permanente de algunos sectores, y ahí empiezan con toda la perorata del revanchismo, etcétera, etcétera. Supongo que puede ir por ahí. Es un dato preocupante, capaz que no tanto lo de las Fuerzas Armadas, pero sí la pérdida o la baja de confianza en el Parlamento, en el sistema político. Eso es un dato. Que va de la mano con una caída también de la confianza en la democracia. Exacto. Que sigue siendo alto igual en la región, pero preocupa. Sí, claro, sí. Yo recuerdo la frase esa del expresidente Raúl Alfonsín, que era algo así como: con la democracia se educa, se come, sí. Se cura, ¿no? Sí. Creo que era se educa, se come, se cura. Es natural que en América Latina, democracias que en general son deficientes a la hora de educar, son deficientes a la hora de curar y son deficientes a la hora de alimentar, la democracia pueda estar discutida, ¿no? Pero me parece que puede ser preocupante, pero por otro lado también nos puede ayudar a decir, bueno, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Pero criticarnos y autocriticarnos para ver cómo lo estamos haciendo y cómo profundizar nuestra democracia. Martín, comentabas recién sobre las Fuerzas Armadas actuales. Decías que no son eficaces y que no son eficientes. Te pregunto, ¿son democráticas? Bueno, las Fuerzas Armadas son y tienen que ser, en nuestra opinión, una institución vertical, ¿no? Y capaz que la cuestión es que esas Fuerzas Armadas tengan una concepción de defensa de la Constitución y la democracia, ¿no? Y ahí hay de todo, pero lo que hemos visto en estos últimos días es que nos falta muchísimo. Es vergonzoso que los tribunales de honor no hayan encontrado, para por ejemplo pasar a reforma Gavazo, el argumento que encuentran es que, hablando mal y pronto, buchoneó, ¿no? O que no buchoneó, o que ¿no? O sea, no aclaró que en realidad ese militar procesado no tenía que ver, etcétera, etcétera, cuando hay relatos de hechos espantosos, y aparece un tribunal que no encuentra nada que afecte el honor ni de esas personas ni del ejército, en el caso particular de estos fallos. Entonces, es una institución que hay que democratizar, que hay que profundizar y seguir profundizando siempre la educación en derechos humanos del personal de las Fuerzas Armadas, una educación distinta, una educación que interactúe y que esté cada vez más. Yo me imagino gente que esté haciendo estudios terciarios, militares, oficiales, acá por ejemplo, en locales universitarios, y que en realidad, salvo las materias muy específicas, lo otro lo cursen con otros estudiantes universitarios civiles, claro. Porque en realidad uno dice, bueno, hay determinada formación, por ejemplo en derechos humanos, que es perfectamente compatible, deseable y saludable que esa formación la compartan también con personas que no están dentro de, o que no se están preparando para actuar en las Fuerzas Armadas. ¿Hay alguna experiencia internacional de Fuerzas Armadas democráticas que se hayan reformado hacia un régimen más democrático? Si el Uruguay puede mirar algún ejemplo afuera. Habría que ver, por ejemplo, en el caso de las cajas, los servicios de retiros y pensiones, que es algo que estudié como con más detenimiento. Bueno, hay países de la OTAN que no tienen una caja distinta, separada de la caja de jubilaciones general, digamos. Y en términos de procesos de reforma, y ahí la verdad es que no me da miedo como extenderme mucho, pero creo que Argentina tiene cosas para mostrarnos de su proceso de reforma, y la verdad que hasta por ahí, para no arriesgar algo que capaz que la memoria me falla y termino tirando fruta, pero sí, creo que hay experiencias, y también hay un lugar enorme para la innovación en este tipo de reformas, que no es cierto que lo que tenga que presidir el debate sea los elementos técnicos o el conocimiento militar. ¿Viste? Cuando dicen, no, porque ustedes ¿qué vienen a hablar o qué pueden saber de lo que es la vida y el trabajo de un militar? Bueno, es justamente y sobre todo la sociedad y la parte civil de la sociedad la que tiene que discutir y opinar muy fuertemente sobre qué hacer con nuestra. Parecería más fácil incluso en un país que no participa en guerras, ¿no? Que tiene unas fuerzas armadas bastante pasivas. Exactamente. ¿No? Nosotros tenemos, por ejemplo, un nivel de efectivos per cápita más alto que el de Colombia. Claro. Que está en un proceso de pacificación y después de conflicto interno de décadas. Tenemos una guerra en 170 años de historia, nada más. Es decir, que eso.
Exacto, es una tarea que a nosotros no nos parece una tarea que ponga esto de discutir la reforma de las Fuerzas Armadas, no nos parece que tenga que ponga necesariamente en discusión la institucionalidad ni que peligre la estabilidad democrática. Claro, obviamente que eso depende también de cómo vemos el debate y cómo llevemos adelante esto, pero hay altas chances de poder dar un debate franco, sereno, respetuoso, profundo, para poder de una vez por todas hacer las reformas que se necesitan. En las últimas horas el candidato Marini Ríos afirmó que los extranjeros reciben beneficios que los propios uruguayos no perciben. Afirmación que van a tener que analizar nuestros colegas de WeCheck en su columna en las próximas semanas. ¿Está intentando aplicar el método Bolsonaro? O sea, con esta expresión xenófoba, ¿no? Y esta especie como de fake news. Sí, hay una cosa interesante. Yo me colgué a leer para la campaña del IR, ¿no? Para el pienso de la campaña, etcétera. Esta cosa de pasar de candidatos que mayoritariamente le hablaban a la mayor cantidad de público a candidatos que identifican nichos y le hablan específicamente a esos nichos. En el caso de Marini Ríos, además, obviamente que no pretende ser presidente de la República en este periodo. O sea, no es sensato pensar que tiene chances de ganar una elección. Entonces, probablemente lo que esté haciendo, que es lo mismo que intentó, según mi lectura, Verónica Alonso cuando radicalizó su discurso y terminó apareciendo. Hoy justo leía unas declaraciones, no me acuerdo en qué medio de prensa, del equipo de comunicación de Verónica Alonso que se fue, y uno decía, bueno, es un desastre. Fue un desastre aquel video de ella hablando en el... Se fue con Antía. Claro. El equipo. El equipo, ahí va. Y decía, bueno, fue un desastre ese video de ella hablando al lado de pastores y como en una lógica, ¿no? Entonces creo que hay, sí, en qué conecta con la táctica Bolsonaro y con la táctica Trump, y es hablarle a pequeños o más pequeños que pensar en un público, en un gran público, pequeños grupos de gente sensibilizada por determinados temas. Imagínense, por ejemplo, que en países más grandes, porque la microsegmentación en Uruguay capaz que no tiene tanto sentido, pero que vieron estos líos en Cordón Norte de extranjeros y algún vecino, alguna vecina denunciando líos y que ponen música y no sé qué, cosa que a mí cuando paso me encanta ver, ese nivel de vitalidad en la ciudad. Ahora, probablemente hayan rispideces que se generan en alguna parte de la población con personas migrantes, y también probablemente conecta con el miedo que hay de perder el trabajo, de que la situación, de que el crecimiento que se enlenteció termine derivando en caída, en crisis, etcétera. Esas dos cosas, y esta idea de los migrantes vienen a robar el trabajo de los nacionales, cosa que además creo que hay suficiente investigación hecha al respecto que contradice esa idea, ¿no? De la competencia, porque en general los migrantes vienen a hacer el trabajo que no se quiere hacer por parte de los de los nacionales. Sí, creo que puede estar tratando de aplicar una táctica Bolsonaro, Marini Ríos. Hay que ver ese tipo de implantación o de importación de ideas o de prácticas automáticas que probablemente tengan un gran error, porque ahí omiten una parte que es las particularidades de la sociedad uruguaya, ¿no? Que, por ejemplo, comparado con la brasilera, tiene diferencias de sobra como para notar. Y para sacarte del nicho de las Fuerzas Armadas, el sector IR, ¿qué otros temas tiene la agenda de cara a este ciclo electoral? Bueno, nosotros ahí tenemos un trabajo desde nuestra fundación en el 2010. El IR se funda inmediatamente después de terminado el periodo electoral de 2010. Tuvimos y tenemos un trabajo muy fuerte con los temas de género y feminismo. Nos parece además ahora que hay que aprovechar esta explosión del feminismo en términos de masificación, ¿no? Que hubo en los últimos años a partir del Paro Internacional de Mujeres, etcétera, porque hay reformas que profundizar y otras que hacer, ¿no? Yo que sé, nuestra compañera La Pata González, Patricia, desde la Intendencia trabajó mucho y se logró duplicar el presupuesto destinado a los servicios de atención a víctimas de violencia basada en género, y una de las últimas cosas que hizo antes de renunciar este año para dedicarse a la campaña electoral fue un convenio con InMujeres, por lo cual esos servicios empiezan a tener alcance nacional, y esto entonces refuerza la respuesta que puede dar el Estado a nivel nacional vinculado a violencia basada en género. ¿Qué hay para adelante? Bueno, aumentar en mucho el presupuesto destinado a la atención a las víctimas, destinado sobre todo a implementar cabalmente la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres.
vinculado también con presupuesto, porque fue otra de las cosas en las que trabajé específicamente en este periodo en el Parlamento. El sistema de cuidados necesita una ampliación del presupuesto muy grande para poder cubrir la cantidad de personas que pueden necesitar cuidados y que se estima que necesitan que el sistema de cuidados intervenga. Ahora se eligió dentro de las poblaciones, ¿no?, dependientes, aquellas que están en el extremo, digamos, en términos de necesidad de cuidado, para empezar por cubrir esas, pero todavía nos falta mucho. En términos de ambiente, hemos tenido y queremos tener planteos fuertes en ese sentido, de seguir reforzando la institucionalidad, seguir reforzando los controles ambientales. Trabajamos, por ejemplo, con muchísimas críticas con la ley de riego, pero hay una cosa importante que tenemos que saber, es que necesitamos determinados estudios para ver cómo impacta, por ejemplo, las obras que podrían producirse a partir de la ley de riego. No solo el estudio de impacto ambiental, que lo hace quien va a hacer la obra, sino estudios estratégicos, por ejemplo, para analizar toda la cuenca. Entonces, si yo hago una obra en el norte, no puede ser que capture agua y termine vaciando la cuenca muchos kilómetros más hacia el sur. Y eso, obviamente, un estudio de impacto ambiental de esa obra en particular no lo cubre. Entonces necesitamos cobrar el canon del agua, que es algo que está vigente, que no está vigente desde los periodos del frente, sino antes, para poder financiar esos estudios y ese monitoreo permanente. Les dije entonces ya de feminismo, género, de ambiente. En materia de seguridad, nosotros tuvimos y tenemos una opinión crítica sobre la estrategia de la inflación penal como respuesta. O sea, lo que planteamos es, esto no es sustentable. Se siguen planteando soluciones que terminan derivando en un aumento de la población carcelaria. Entonces probablemente haya hasta una correlación estadística entre el aumento de población carcelaria y el aumento en algunos indicadores de delitos cometidos. Tenemos un problema. Nosotros planteamos una solución, nosotros digo como sociedad, porque los acuerdos multipartidarios que aumentaron penas, lo votaron todos los partidos. Cuando hubo crítica fue desde el Frente Amplio, pero los votos sobraron, siempre sobraron para aumentar penas en el Parlamento. Nosotros creemos que eso es un error, creemos que el nuevo Código del Proceso Penal plantea herramientas interesantes, podemos desde el nuevo Código del Proceso Penal trabajar con medidas restaurativas, trabajar en desjudicializar un montón de conflictos que en realidad desconcentran los recursos finitos que se tienen en conflictos que se podrían resolver de otra manera, por ejemplo a nivel comunitario. Entonces les hablé de feminismo, género, seguridad, ambiente, en educación. Nosotros creemos, primero combatimos esta idea de la crisis terminal de la educación, esto que intenta instalar la derecha, nosotros no lo creemos así, y eso vinculado a la idea de la década perdida, de la Rañaga planteando que con la bonanza que hicieron, y no los invitaría, porque también este edificio, por ejemplo, universitario, tiene que ver con la bonanza económica, ¿no? Los recursos para este edificio, que es obra y decisión autónoma de la Universidad de la República, pero vienen del presupuesto nacional de estos periodos de gobierno. Entonces, primero, combatir esa idea de crisis. Segundo, mirar con mucha atención lo que pasa en secundaria. Es cierto que ahí tenemos un problema de desvinculación, vinculado a un montón de factores, muchos de los cuales exceden a la educación en sí, ¿no? Porque en realidad los estudios en general lo que dicen es, bueno, si uno aísla los factores socioeconómicos, ¿no? El nivel socioeconómico de la persona, el barrio en el que vive, etcétera, si aísla esos elementos, lo que tiene son rendimientos muy parejos entre la educación pública y la privada. Eso lo que indica es que hay un montón de cuestiones que terminamos viendo en la educación que tienen que ver con otros elementos. Bueno, la parte de educación que se puede hacer, por ejemplo, convertir a los liceos cada vez más en centros comunitarios, eso implica mayor presencia de los docentes en esos centros, etcétera. Esos son planteos sobre educación. Y podría seguir, pero me parece que en algún momento me van a tener que interrumpir ustedes. Te vamos a agregar en la lista de imitadores de Jorge Larrañaga, ya son varios. No, pero lo terminé imitando porque en mi cabeza tuve la tentación de imitarlo fuerte. Son varios. Y después terminé como haciendo un parafraseo con una voz un poco más grave. Martín, para finalizar, preguntarte cómo es la campaña electoral que, bueno, ya está empezando en realidad de cara a la interna. Parece que el Frente Amplio la va a tener más difícil esta vez. ¿Qué lectura haces? Bueno, intensa. Estamos empezando y por momentos dan unas ganas de que llegue diciembre, ¿no? Si uno pudiera hacer un FF en el tiempo y llegar a diciembre estaría buenísimo.
El frente es cierto que la tiene más difícil. Es cierto también que el frente ha ganado en temor a hacer política, ¿no? Hay una cosa como de esta idea de para qué nos vamos a comprar ese problema, si planteamos tal cosa perdemos votos seguros, ¿no? Y la verdad es que se me viene a la cabeza la idea de la frase de Sereñi, esa de unir 1000 miedos para formar un solo coraje. Parte del desafío del frente es tener coraje para plantear medidas profundas, de cambio profundo, y volver a la convicción de que si hacemos política de forma transparente, honesta, de cara a la sociedad, discutiendo con la sociedad, tenemos todo para ganar. Entonces, sí, se viene difícil. El primer objetivo que tenemos en el IR, los primeros 2, digamos, es primero que no tenga, que el Guapo Larrañaga no tenga éxito en su reforma constitucional. Nos parece de lo peor y nos parece un ejercicio de demagogia jugando con un tema que es tan delicado como el miedo de la gente, que la verdad debería ser censurable la actitud del senador Larrañaga. Y simultáneamente el otro objetivo es que gane el Frente Amplio y hacerlo con mayorías parlamentarias. Luego de eso vienen después y atrás los objetivos sectoriales, pero sí, está difícil, pero va a estar intenso, va a estar discutido. Y por supuesto que, por ejemplo, que el Frente gane y que gane con mayoría parlamentaria, de ninguna manera puede pensarse como algo imposible o con remotas chances de que ocurra. Bueno, muchas gracias, Martín, por estos minutos en Te digo la otra. Muchas gracias a ustedes y disculpas por las respuestas larguísimas. Al contrario. Pero bueno, no me interrumpieron. A mí si No. me interrumpen, yo bajo la cabeza y paro. Así Muchas que Gracias. Te digo la otra. Un desborde de la subversión. La política dicha desde otro lugar. Otro lugar. Otro lugar.